Bien, Primera de Juan, el capítulo 2, y vamos a los versículos, vamos a comenzar en el versículo 7, vamos a ver en esta mañana los versículos 11, 12, 13 y 14. Mire, Primera de Juan, capítulo 2, y mire el versículo 7, vamos a comenzar en el versículo 7 para tener un contexto de lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento es la palabra que habéis oído desde el principio, versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, hablando aquí del amor, que ya hemos estudiado estos versículos. Dice que es verdadero en Él, en Cristo y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Versículo 9 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, dice, permanece en la luz y en Él no hay tropiezo. Versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, dice, y anda en tinieblas, y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y ahora continúa el apóstol Juan, y nos reta de la siguiente manera en el versículo 12. Dice, os escribo a vosotros, dice, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Dice el versículo 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. El versículo 14 dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, dice, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Hemos estado estudiando, hemos estado predicando aquí en el libro de Primera de Juan, y hemos titulado, le hemos dado un título a esta serie de la primera epístola de Juan aquí, viviendo como hijos, hijas de Dios. ¿Qué Dios espera de nosotros como hijos de Él, como hijas de Él? ¿De qué manera nosotros debemos vivir en esta tierra representando a Cristo? Y ese es el tema que nosotros hemos venido estudiando en los últimos meses. Y el título de esta sección aquí de los versículos del 12 al 14, yo lo he titulado Salvo. Entonces, ¿cuánto estás creciendo? Si eres salvo en esta mañana por la gracia de Dios, la pregunta es entonces, ¿estás tú creciendo en la gracia de Dios? Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes al ver estos versículos y al estudiar tu palabra, Señor. Como dice tu misma palabra, Señor, que la palabra es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Que revela nuestros pensamientos, nuestro corazón, lo más íntimo de nuestro corazón. Es revelado, expuesto por la palabra. Señor, te pedimos que tú hagas esto en esta mañana. Gracias, Señor, por aquellos que nos están visitando en esta mañana. Permite, Señor, que el tiempo aquí, Señor, con nosotros en la iglesia sea un tiempo de bendición para ellos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, ahora. Ilumina, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para que al escucharla, la podamos recibir y también ponerla en práctica. En el nombre de tu Jesús oramos. Amén. Salvo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto estamos nosotros creciendo? La creación y el desarrollo de un bebé, de una criatura en la barriga de una madre es algo tremendo, es algo
supernatural, es algo sobrenatural, es algo increíble que proviene del mismo Dios. Dios es el que crea a ese bebé. Dios es el que sustenta a esa criatura. Dios es el que crea esa pequeña vida en el vientre de una madre y esa criatura, ese bebé dentro del vientre de una madre comienza a crecer, a desarrollarse hasta que el cumplimiento del nacimiento pues viene y es declarado y es dado por Dios. Ahora, cuando ese bebé, ¿verdad?, sale de ese vientre de la madre, es normal para ese bebé, ¿verdad?, que el bebé ahora crezca, ¿verdad?, que ese bebé se desarrolle, que ese bebé madure. Y mientras pasan los días, los años, el tiempo, nosotros debemos ver, debemos observar a ese bebé que nació, que salió de ese vientre pequeño. Vemos ahora a ese bebé desarrollarse y crecer. Comienza ese bebé, ¿verdad?, a caminar. Comienza no solamente a caminar, pero también a caminar por sí solo. Comienza ese bebé allá a independizarse en cuanto a qué cosas comer y cómo tomar los alimentos. Y ese bebé, ¿verdad?, que una vez era totalmente dependiente, ahora vemos que vive una vida normal. Y si usted mantiene esa ilustración, nosotros también podemos decir que como hijos de Dios, nosotros pasamos por un proceso espiritual. Nosotros estamos en un proceso espiritual donde nosotros cuando venimos a Cristo, cuando somos salvos por la gracia de Dios, somos bebés espirituales. No entendemos, no comprendemos todo lo que dice aquí en la palabra de Dios. Y nosotros comenzamos, ¿verdad?, a crecer espiritualmente. Y estamos en el proceso de la santificación, donde nosotros aprendemos de Dios, donde nosotros aprendemos de su palabra, donde nosotros aprendemos a caminar con Dios, donde nosotros crecemos con Dios, donde nuestro conocimiento de Dios crece y nosotros maduramos, si podemos decirlo así, espiritualmente. Y en estos versículos aquí que el apóstol Juan nos da, los versículos del 12 al 14, el apóstol Juan, al enviar esta carta a las iglesias de ese entonces, Juan hace unas divisiones aquí en estos versículos. Y nos da 3 diferentes grupos. Número 1, nos habla de padres. Número 2, vemos en el texto que utiliza la palabra jóvenes, ¿verdad? Y número 3, vemos del texto también que usa la palabra hijitos. Ahora bien, algunos dicen que Juan dividió a estos grupos por edades. Y podemos decir, sí, vemos ¿verdad?, que Juan habla de padres, de hijos y de jóvenes. Otros también dicen que Juan dividió estos versículos por medio por crecimiento o madurez espiritual, donde él dice, ¿verdad?, que los padres son aquellos que ya tienen un buen tiempo en la fe, son maduros en la fe. Dice también que los jóvenes, ¿verdad?, son aquellos que no tienen ese conocimiento amplio de Dios, son salvos, conocen la sana doctrina, pero no tienen esa madurez como los padres. Y por último, dicen también algunos que Juan habla de hijitos, de aquellos, ¿verdad?, que son nuevos creyentes en Cristo. Y de acuerdo al texto, yo creo y estoy de acuerdo también que Juan aquí está dividiendo y nos da esta división dependiendo de la madurez y el crecimiento espiritual que fue escrita para las iglesias. Así que con eso en mente vamos a comenzar en el versículo 12. Vaya al texto. Mire lo que dice el versículo 12. Dice, os escribo a vosotros, Juan,
le habla a las iglesias, Juan le escribe a las iglesias y dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Vaya conmigo al versículo 3, mire la última parte del versículo 13. Dice, os escribo a vosotros, ¿qué palabra utiliza ahí? Dice, hijitos. Ahora bien, es bien interesante, vuelvo de nuevo al versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque aquí el apóstol Juan utiliza dos palabras diferentes en el griego. Esta palabra aquí, hijitos, escuche bien, en el versículo 12, esta palabra aquí, hijitos, se está refiriendo a mis pequeños hijos o hijas. Juan le está hablando aquí como si le estuviera hablando un pastor a sus ovejas. Como si, yo diría en esta mañana, mis hijos, mis hijas, mis ovejas. Y Juan habla de la perspectiva de él, que es una perspectiva que es algo real, que es algo que ha sucedido. Y dice Juan, mis hijos, mis hijas, mis ovejas. Déjeme decirle algo que ha sucedido, que es real en sus vidas como hijos o hijas de Dios. Mire cómo dice el versículo, dice, os escribo a vosotros, hijitos. ¿Por qué? Dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y Juan, antes de proceder y pasar a esa división que ya hemos hablado, Juan quiere recordarnos a todos nosotros en esta mañana, que si usted está aquí en esta mañana y eres salvo por la gracia de Dios, Juan quiere recordarnos a nosotros que tus pecados han sido perdonados por el nombre poderoso de Cristo. Dice, tus pecados han sido perdonados. En otras palabras, en el tiempo pasado, algo que ya sucedió, Cristo murió por nuestros pecados. Y Juan aquí le escribe directamente a esas personas y le dice, Cristo pagó por tu pecado. Dios te ha dado la salvación a través de su gracia y tú has experimentado, si eres salvo en esta mañana, el perdón y la gracia de Dios. Juan dice ahí, nuestros pecados, dice, os han sido pasado. Es un verbo en el pasado, pero escuche bien, tiene una repercusión eterna. Escuche eso de nuevo. Sus pecados, si tú eres salvo, han sido perdonados, pero llevan una repercusión eterna por siempre. Toda tu vida. Somos perdonados y para siempre somos perdonados por Dios. Escuche, aunque el diablo venga y te acuse de tu pecado, aunque el diablo venga y quiera recordar de tus pecados pasados y quiera traer culpa a tu vida y que tú te sientas culpable y que tú te sientas que no puedes seguir adelante en tu vida cristiana, que no puedes seguir y hacer lo que Dios tiene para tu vida, Dios te recuerda en esta mañana que tus pecados, si eres salvo, han sido perdonados. ¿Usted recuerda lo que dijo Cristo en la cruz antes de morir? Dice, consumado es. En inglés, it is finished. Ha sido terminado. Completado. Consumado es. Wow. Mi hermano, si tú eres salvo en esta mañana, Dios te ha lavado con la preciosa sangre de Cristo y ahora tú puedes gozarte en la salvación de Cristo. Tu culpa de pecado, escucha, tu carga de pecado, tus pecados pasados, presente y futuro han sido perdonados y lavados en la sangre preciosa de Cristo. Y Juan quiere comenzar esta sección aquí recordándonos a nosotros, hijitos, ovejas, salvos por la gracia de Dios, tus pecados, tu maldad, tu culpa, son perdonados, han sido perdonados a través de Cristo. Suponga que usted tenga una deuda en un banco y que alguien venga y le diga, mira, yo voy a pagar tu deuda. Y esa persona decide pagar esa deuda. ¿Qué pasa con esa deuda que esa persona le pagó a usted? Ya no existe.
Está cancelada. Mire, el banco puede tocar la puerta a usted 600,000 veces. Y usted tiene ahí un decreto que dice, esa deuda fue pagada por alguien. El banco puede llamarla a usted las veces que quiera. Y usted tiene un documento que dice, mire, esa deuda fue pagada ya por alguien. Ya yo no tengo esa culpa. Cristo pagó tu deuda de pecado en la cruz del Calvario. Y dice el versículo, nuestros pecados os han sido perdonados. ¿Por quién? No se pierda esto. Dice, por su nombre. Tú sabes que en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba del nombre de Dios, del nombre de Jehová, se hablaba de toda la suma, del significado, del poder, de la gloria de Dios. Y dice aquí Juan que nuestro pecado ha sido perdonado por el nombre de Cristo, dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Usted escuchó eso? No hay otro nombre debajo del cielo, en esta tierra, que nosotros podamos ser salvos. Es en el nombre de Cristo. Escuchen, no en una oración del pastor. No es en la oración del pastor. No es en la oración de un cura, de un monje. No es en una oración de su papá o de su mamá. No es en una oración de su amigo. No es en el nombre del mejor amigo suyo o de la mejor amiga suya. Hay salvación exclusivamente, únicamente en el nombre de Cristo Jesús. Él pagó la culpa de tu pecado. Él pagó la culpa de mi pecado. Obtenemos salvación y vida eterna. Escuche bien. Cuando tú reconoces que eres pecador, que eres pecadora al Dios eterno, abrir tus ojos espirituales. Cuando tú entiendes el sacrificio en la cruz del Calvario, que Cristo pagó, murió por tus pecados. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y de tu vida pecaminosa que has estado viviendo, creyendo únicamente en fe en Cristo Jesús y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Hace años atrás tuve la oportunidad de trabajar en un banco por algunos años. Y bien interesante cuando alguien me mandaba a llevar algunos papeles o algo importante a una persona, o a lo mejor buscar algo. Y generalmente, ¿verdad?, me enviaba a alguien que trabajaba conmigo, un asistente, o una secretaria, ¿verdad?, o un gerente. Bueno, y uno iba, ¿verdad?, y a lo mejor a veces uno tenía que esperar minutos y minutos por ese papel o ese documento. Pero cuando yo iba a uno de esos mandados y me enviaba el vicepresidente del área, o me enviaba el presidente del área, cuando yo llegaba, mire, me envía fulano y fulano, se paraban de una vez, buscaban los papeles, todo rápido. ¿Por qué? Porque yo venía en nombre de ¿quién? Del presidente o del vicepresidente. Y había de una manera u otra poder en ese nombre donde todos, ¿verdad?, escuchaban y prestaban atención. Cristo es la única persona que nos puede rescatar de nuestros pecados. Y somos perdonados en el nombre exclusivamente de Cristo. Y Juan quiere que todos nosotros entendamos esto. Que si tú eres salvo en esta mañana, ya tú no tienes que vivir con la culpa de tu pecado. Tú no tienes que vivir en el pasado. Tú puedes vivir ahora en el presente, confiando en que Cristo lo hizo todo. Que tú puedes vivir una vida de victoria. Que tú puedes crecer espiritualmente. Que tú puedes avanzar en tu vida de cristiano. Que tú puedes decirle que no a esa tentación. Que tú puedes decirle que no a Satanás, porque tenemos victoria en el nombre de Cristo. Por eso continúa Juan y dice en el versículo 13, mire lo que dice. Luego que nos recuerda quién perdonó nuestros pecados, quién nos dio salvación,
Dice entonces, os escribo vosotros padres. Dice, porque conocéis al que es desde el principio. Y aquí la palabra padre se está refiriendo, ¿verdad?, a edad y a madurez. No necesariamente a personas ancianas. Aunque claro está, ¿verdad? Nosotros entendemos que mientras más edad o mientras más tiempo tenemos en el Señor, ¿verdad?, más conocimiento vamos a tener de Él. O debemos tener más conocimiento de Él. Y dice Juan aquí, os escribo a vosotros padres. Aquellos, ¿verdad?, que han sido salvos ya por un buen tiempo. Aquellos maduros en la fe, dice que conocéis al que es desde el principio. En otras palabras, podemos decir que conocéis al que es desde un principio. Y esa palabra ahí, conocéis, tiene la idea de conocer a Dios personalmente. No solamente de una manera superficial, sino de una manera íntima. Dice Pablo en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y lo que Juan está diciendo aquí, estas personas, llamados padres, maduros en la fe, tienen un pleno conocimiento de quién es Dios. Escuchen lo que dice Hebreos 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice, y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Si usted va a mi casa y usted me ve a mí en la mesa con un biberón con leche, usted se va a sorprender, a lo mejor hasta se cae para atrás. Dice, ¿cómo? Pero no puede ser. Todos bebiendo agua, jugo, lo que sea, y el pastor con un biberón con leche. No, pero ¿cómo va a ser eso? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Si ya no usted es un bebé, un niño, yo estoy un adulto, ya usted debe pasar la leche, ¿verdad? Eso es lo que dice. Usted debe estar ya comiendo hamburgues y pizza y hot dog, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero dice aquí el apóstol Pablo, el versículo 14 dice, pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Dice, madurez. Aquellos que han crecido, que están creciendo espiritualmente. Para los que por el uso tienen el sentido ejercitados del discernimiento del bien y del mal. Pregunta para usted. Si usted es salvo en esta mañana, yo no puedo decirle eso. Piense usted mismo en su mente y en su corazón. ¿Cuánto tiempo tengo yo de ser salvo? Y si responde esa pregunta, ¿qué tanto estás tú creciendo? ¿Estás tú todavía tomando la leche? ¿O ya estás tú, como dice el apóstol Pablo, en el alimento sólido? ¿Están tu mente, tu corazón tan ejercitados en la palabra de Dios que tú sabes lo que es bueno y lo que es malo? Que tú sabes que si yo hago esto, que si yo tomo esto, que si yo voy a este lugar, no me va a ayudar espiritualmente. Pero si yo lo hago, quiere decir, oh, tu mente no está ejercitado. Hay algo que no está creciendo dentro de ti. Porque si yo soy salvo y mis pecados han sido perdonados por la gracia de Dios y yo he sido ya, el Señor me ha salvado 5, 10, 15, 20 años. Debe haber un punto en mi vida que por medio de la palabra de Dios y por la gracia de Dios, yo sepa discernir lo que es el bien y lo que es el mal. Ahora, cuando escuchemos la palabra padres, ¿verdad? Pensamos también en liderazgo, ¿verdad? En un líder, en una persona que liderea, en una persona que otros siguen. Usted sabe que un líder puede influenciar positivamente y negativamente.
¿Usted sabía eso? Un líder influencia o positivamente o negativamente. Y dice el apóstol Juan aquí, os escribo a vosotros padres, aquellos maduros en la fe, que conocéis al que es, a Dios, desde un principio. Y si eso es verdad, tu vida debe ir cambiando a medida de los años. Porque la pregunta es, si usted está en esta categoría en esta mañana, ¿cómo está tu relación con Dios? En la casa, como esposa o esposo, padre o madre, hijos, hijas, como abuelo, en el trabajo, como un empleado, un compañero de trabajo, en tu iglesia, como hijo, como hija de Dios. ¿Cómo está tu involucramiento en la iglesia, tu asistencia en la iglesia, tu servicio en la iglesia? Porque si tú has crecido, estás creciendo y madurando en las cosas del Señor, eso quiere decir, wow, llegó el domingo, prioridad, la iglesia, estar con los hermanos, servir al Señor. Eso es una persona madura. Seguir siendo fieles al Señor. Porque si conocimos a Dios desde un principio, a medida que pasan los años, no debemos ir negativamente, debemos ir progresando positivamente hacia una madurez espiritual. Mire el versículo 13, como continúa, dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Dice, os escribo a vosotros jóvenes ahora, porque habéis, dice, vencido al maligno. Y verdad, aquí habla de juventud. Cuando hablamos de jóvenes, ¿verdad? Pensamos en que, en fuerza, ¿verdad? En vigor, en potencial. Y aquí el apóstol Juan está hablando no necesariamente de aquellos que tienen escuche bien, un conocimiento profundo de Dios y las Escrituras, pero sí conocen la sana doctrina. Sí son salvos, sí han escuchado de Dios, sí están creciendo espiritualmente. Y a lo mejor usted se encuentra en esa categoría en esta mañana, donde, wow, yo no he sido salvo por muchos años, no me considero una persona madura espiritualmente, pero sí soy salvo por la gracia de Dios, y estoy ahora creciendo, y tengo mis altas y mis bajas. Pero dice aquí, en el texto dice, porque habéis vencido al maligno. ¿Qué quiere decir Juan con eso? Entonces que Juan está diciendo aquí que por el poder de Dios, porque tus pecados han sido perdonados, el maligno ha sido derrotado, el enemigo, el diablo, el engañador, Satanás ha sido derrotado. Muy interesante, porque en los tiempos antiguos, los reyes, cuando ellos capturaban a sus cautivos, la señal de que ese cautivo ha sido derrotado era que el rey ponía su pie y se paraba en el cuello de ese enemigo, diciendo, esa persona donde yo estoy parado ha sido vencido, está muerto. En otras palabras, está capturado. No tiene poder ya en sí mismo. Y Juan utiliza esa misma palabra aquí. Habéis vencido por medio de Cristo. Nosotros podemos pararnos, como quien dice, en el cuello del pecado, del maligno, de Satanás, y decir, en el nombre de Cristo Jesús, tú has sido derrotado. Y tú puedes vivir una vida en victoria. Esa palabra ahí, maligno, quiere decir perdición. Está hablando de alguien que quiere arrastrarte. Está hablando de alguien que quiere atarte para arrastrarte y para que tú vayas y te pierdas con él. Esa palabra maligno también tiene la idea de alguien que se opone a lo bueno y a lo correcto. ¿Quién es ese que se opone a lo bueno y a lo correcto? ¿Quién es ese que se opone a nosotros, los hijos de Dios, para no agradar a Dios? Satanás, el diablo. Dice Romanos 8:37, antes,
en todas estas cosas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, por si acaso se queda algo. Dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en el nombre de Cristo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Juan en el versículo 13. Os escribo, la parte final dice, os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. A lo mejor tú no estás en esa madurez espiritual, en ese conocimiento amplio, profundo de Dios. A lo mejor, ¿verdad? No puedes decir, bueno, yo estoy, ¿verdad?, en esa parte de los jóvenes, ¿verdad? De aquellos que son salvos, pero no tienen mucho tiempo en la fe. Y el apóstol Juan le dice, hey, no te olvides que en la batalla, en la victoria, Cristo ha vencido a tu enemigo. Pero a lo mejor en esta mañana tú estás en la parte de hijitos. A lo mejor tienes días o meses o 1 o 2 años que Cristo te ha salvado. Porque es interesante, porque el apóstol Juan usa esta palabra aquí, hijitos, refiriéndose, escuche bien, refiriéndose a mis niñitos. Utiliza la palabra infante, bebé, un niño pequeño. Y dice el apóstol Juan ahí, porque habéis conocido al Padre. Tienen un conocimiento del Padre, han sido salvos por la gracia de Dios. Y ahora lo único que conocen es, Cristo me ha perdonado de mis pecados y Dios ahora es mi Padre. Es muy interesante porque esa palabra ahí, esa frase ahí, porque habéis, dice, conocido. Esa palabra conocido tiene la idea de alguien que está bajo la instrucción de otra persona. Es una persona que está bajo la instrucción de otra persona. En este caso, Juan está diciendo, mis hijitos, aquellos que son nuevos creyentes en Cristo, que no conocen mucho a lo mejor de las escrituras de Dios. Tú tienes un nuevo dueño, tú estás bajo la instrucción ahora de Dios y de su palabra. Para aquellos que a lo mejor pueden decir que están en la parte de los padres o los jóvenes, ¿qué estás haciendo tú con los nuevos creyentes? Aquellos que tú conoces, que no tienen mucho en la fe, que necesitan un discipulado, que necesitan ser animados, que necesitan ser exhortados a seguir adelante. ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque para ellos, así como para un bebé, ¿verdad?, que se desarrolla y muchas cosas cambian en sus vidas. Así para ti, nuevo creyente, tu amo no es el diablo, sino Dios, tu Salvador, tu Padre, Cristo Jesús. Se cuenta la historia de un receptor, de un catcher de los Bravos de Atlanta. Buen jugador de béisbol. Y mientras él estaba, ¿verdad?, ahí en el home plate, esperando al pitcher, se decía que llegó un momento en su vida donde él se detenía y no podía tirar la pelota de nuevo para el pitcher. Inclusive se decía que a veces la tiraba y la tiraba lejos para los files. Se decía que cuando un corredor se robaba la base de primera a segunda, él tiraba la bola tan lejos que las personas se preguntaban, wow, pero ¿qué está sucediendo? Se dice la historia que este jugador de béisbol tuvo un bloqueo mental, donde él, cuando lanzaban, no podía tirar la pelota hacia detrás. Pero se descubrió que al ponerlo y cambiarlo de posición, él era un excelente jugador. Y en vez de estar ahí como catcher, lo movieron hacia el jardín central. Y se convirtió en un jugador excelente, en un jugador tremendo. Para ti que estás aquí en esta mañana, si estás en la categoría de hijitos, tu mente, tu corazón ha sido transformado y cambiado
por Cristo. Y ese bloqueo mental que Satanás quiere que tú tengas en tu mente, Cristo lo ha quitado y te ha dado un nuevo dueño, un nuevo amo, que es Dios, tu Padre. Y Juan termina el versículo 14 y nos dice, vuelve y nos repite, nos dice, y con esto terminamos, os he escrito a vosotros, padres, dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. Pero, ¿cómo va a ser? Porque en el versículo 13, dice Juan, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. En el versículo 14 nos dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y esta palabra, lo que Juan quiere decir aquí es que esto es un conocimiento que es profundo, un conocimiento grande de Dios, pero escuche bien, es un conocimiento que ha ido creciendo con los años. Es un conocimiento, esa palabra ahí, que habéis conocido, es un conocimiento que debe ir creciendo, que debe ir madurando con los años. Entonces, si tú estás aquí esta mañana, tienes 5, 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio, ¿cómo Dios ha transformado tu vida? ¿Cómo has tú madurado y crecido en el conocimiento de Dios? ¿Ha crecido tu corazón para obedecer y amar a Dios? ¿Cómo está tu amor por las almas? ¿Cómo está tu amor por discipular a una persona? ¿Cómo está tu amor por servir a Dios? ¿Cómo está tu amor por lo que tiene un valor eterno en esta vida? Porque supuestamente, mientras más años y más tiempo yo tengo conociendo a Dios, mi amor hacia Dios debe ¿qué? Bueno, crecer también. Mi obediencia hacia Dios debe crecer también. Mi amor por lo que es eterno debe crecer más y más para aquellos que vienen detrás de mí. Yo pueda instruirlo, ayudarlo, animarlo, discipularlo. Que ellos vean en mí una pasión por Dios, por su servicio, por su iglesia, por las cosas de Dios. Por eso dice Juan, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y termina Juan y dice, os he escrito a vosotros jóvenes, dice, porque sois fuertes. Les recuerda de nuevo la fortaleza de ellos que está en Dios. Y dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros, dice, y habéis vencido al maligno. En otras palabras, la palabra de Dios no solamente permanece, sino que tiene asiento, tiene cabida. Hay un espacio. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. ¿Qué cosa? Dice tu palabra. Dice tu palabra en verdad. Y dice, y la palabra de Dios permanece en ellos. ¿Qué tanto la palabra de Dios permanece en tu vida? ¿Qué tanto lees tú la palabra de Dios? Mire, esto es como 2 más 2 es 4. Si yo leo la palabra, voy a crecer. Si no leo la palabra, pues no voy a crecer. Es como 2 más 2 es 4. Si yo oro al Señor, tengo una relación íntima con Dios. Si yo no oro al Señor, no tengo ninguna relación íntima con Dios. Mire, yo puedo decir todo lo que yo quiera, que yo amo a mi esposa, que la adoro, que la quiero, que la amo, que ella es todo para mí. Pero si usted le pregunta a ella, ¿cuánto tiempo pasa tu esposo contigo? ¿Qué usted va a pensar de eso? Que todo lo que yo dije de, wow, yo la amo, todo eso es mentira. Es como 2 más 2 es 4. Si yo estoy en la palabra de Dios, si yo estudio la palabra de Dios, si yo leo la palabra de Dios, más fortaleza voy a tener para vencer al maligno, más fortaleza voy a tener para seguir adelante. Y cuando vengan los desánimos y las dificultades, yo voy a estar fuerte, porque estoy sumergido en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un espacio en mi corazón y permanece ahí. Y termina el apóstol Juan y dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros, dice, y habéis vencido al maligno. Para terminar, déjame dar algunas señales de que está creciendo.
Un bebé crece cuando nosotros lo vemos físicamente, crece su tamaño. Usted crece también así como hijo o hija de Dios espiritualmente. El físico de una persona cambia. Su corazón debe ir cambiando, debe ir siendo transformado por la gracia de Dios. Los deseos de una persona cambian a medida que pasan los años. Los deseos suyos espirituales deben ir cambiando. Deseos por Dios, no deseando el mundo. Deseos por la palabra de Dios, no deseando lo que el mundo me ofrece. Las personas, los amigos cambian a medida que pasan los años. La dirección de su vida cambia. La dirección de su vida espiritual debe ir cambiando hacia Dios, hacia lo eterno. Porque termina ahí el texto, dice, porque habéis vencido al maligno. Tenemos victoria en Cristo. Y por eso podemos decir que hemos vencido al maligno. Podemos pararnos en el cuello de nuestro enemigo y decir, somos victoriosos. Colosenses 2 dice, versículo 14, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Dice, perdonándoos todos los pecados. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, su acta, sus pecados, su culpa. Dice que nos era contrario a nosotros, que nos echaba la culpa a nosotros porque no podíamos defendernos delante de Dios. ¿Cómo? Dice que Cristo la quitó de en medio y dice que la clavó en la cruz. Dice, despojando a los principados y a las potestades. Dice, los exhibió públicamente. El versículo no termina ahí, sino que dice, triunfando. ¿Usted escucha esa palabra? Triunfando sobre ellos en la cruz. Pastor, pero es que mire, yo tengo tantos años en el Evangelio. Pastor, pero yo no tengo tantos años como esos que tienen los sentidos ejercitados en el bien y en el mal. Y yo estoy ahí luchando. Mire, pastor, yo me acabo de convertir, soy un nuevo creyente. Y estoy luchando con mis pecados. Buenas noticias. Hay victoria en Cristo. En su palabra. Estamos todos batallando, pero podemos estar seguros de que Cristo perdonó y pagó por nuestros pecados. Tenemos victoria en Él y podemos ahora crecer espiritualmente. Entonces la pregunta es, ¿en qué nivel estás tú en esta mañana? Puede ser que tú no estés en ninguno de los niveles que hemos hablado o de las categorías. Puede ser que tú no eres salvo en esta mañana y necesitas salvación de tus pecados a través de Cristo Jesús. Te animo a que te entregues a Él en esta mañana. Por eso Juan va a terminar esa sección con un reto la semana que viene. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. Señor, danos de tu gracia y tu ayuda para seguir adelante. Y sea donde sea que nosotros nos encontremos en esta mañana, Señor, ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en tu palabra, confiando en tu palabra, Señor, agradándote en todo. En el nombre de tu Jesús oramos.